Y hoy voy a hablar acerca del consumo de carbohidratos y el momento en el que se hace ese consumo. Siempre se ha dicho, o mucha gente dice, que consumir carbohidratos en la noche no es conveniente si el objetivo es perder de peso o bajar tu porcentaje de grasa corporal. Por otro lado, hay otros que señalan de forma pues también cierta que 1 gramo de carbohidratos produce 4 kilocalorías, bien sea ingerido ese carbohidrato en la mañana o en la noche. Lo que yo creo que no se dice con tanta frecuencia es que el proceso de alimentación y de nutrición no son procesos tan lineales, tan sencillos como se pretenden hacer ver. No es simplemente que yo ingerí, 50 gramos de arroz cocido, que es rico en almidón y que ese almidón a su vez está compuesto de moléculas de glucosa, que cuando es digerido la glucosa es absorbida y al ser absorbida a su vez genera una respuesta en el páncreas, se segrega insulina y esa glucosa eventualmente, si no es utilizada mientras está allí, es almacenada en forma de glucógeno o en forma de triglicéridos, es decir, se aloja en el tejido graso. No es tan lineal este proceso como se quiere hacer ver. ¿Por qué? Porque realmente existe toda una cascada hormonal, existe una serie de neurotransmisores, es decir, hay una serie de sistemas que están actuando junto al mero hecho de comer. Está el reloj biológico, están los ritmos circadianos, está una serie de factores que van a determinar el futuro de esos carbohidratos que estamos ingiriendo. También depende mucho de, obviamente, es esencial la persona, es decir, qué hace la persona, qué hace, a qué hora de la noche come esos carbohidratos, qué hace después. Todas esas son variables que hay que controlar o al menos que hay que conocer para poder decir o aproximarnos a una respuesta medianamente cierta. En efecto, 1 gramo de carbohidratos va a producir 4 kilocalorías, eso es cierto. Sin embargo, si yo me lo como en la noche, cuando se espera que ya el individuo está en una etapa de reposo, que después que cena, pues en el mejor de los casos espera un par de horas y en el peor de los casos se acuesta a descansar porque está muy cansado. Entonces, en esa serie de situaciones pueden llevar a que esos carbohidratos, en lugar de ser utilizados porque sencillamente ya no es necesaria esa glucosa. ¿Por qué? Porque nuestro ritmo, nuestra actividad ha bajado y no hay una demanda de energía tan alta. Entonces, eventualmente, esa glucosa va a ser almacenada, porque no es usada, entonces va a ser almacenada en forma de glucógeno y de triglicéridos en nuestro tejido graso. De tal forma que si yo pretendo, obviamente, bajar mi tejido graso, yo tengo que generar un déficit calórico. Entonces, depende también no solo de que yo haya consumido los carbohidratos por la noche, sino de los otros alimentos que acompañaban los alimentos ricos en carbohidratos. Porque si en total la cantidad de calorías que estoy ingiriendo es superior a las que me tocaba consumir para que el balance diario sea negativo, es decir, que yo haya ingerido menos de lo que haya gastado, pues si eso no es así, sí es cierto que al consumir carbohidratos en la noche estoy contribuyendo con almacenar mayor cantidad de grasa. Eso se podría decir, pero también podríamos decir, depende de lo que comiste durante todo el santo día. Si resulta que tu ingesta fue más bien baja y consumes carbohidratos o, por ejemplo, tuviste un entrenamiento muy fuerte antes de la cena y quieres hipertrofiar, bueno, entonces si tú quieres hipertrofiar tienes que consumir carbohidratos y tienes que consumirlos después que entrenaste, y si entrenaste en la tarde pues te tocará comerlos en la noche. Entonces, como conclusión de todo esto, lo que quiero decirles es que realmente no es que sea malo. En líneas generales se dice que no es conveniente por todas las suposiciones que ya he señalado, pero no es menos cierto que va a depender de las condiciones
específicas de cada persona. Eso sí es importante y no lo debemos olvidar. Y por eso es que se habla y con toda propiedad de lo que son las dietas personalizadas, porque cada persona es diferente a la otra y por lo tanto debe actuar en consecuencia. Será hasta la próxima.